conocidas. Hola Mariano. Veo que hay muchos graduados, me encanta que también sean parte y sigan conectados, alumnos que se quedaron, que recién terminaron de cursar, y gente nueva que veo, profesionales interesados también en todos nuestros programas académicos. Hay más de 100 conectados y se van a ir conectando de a poco, así que cuando Kevin, ¿ya le diste acceso, Kevin? Muy bien. Bueno, mi nombre es María Inés La Sala, soy directora ejecutiva del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral. Encantada de recibirlos y seguirlos recibiendo en nuestra querida casa de estudios. Este foro de actualidad tributaria lo hacemos en el marco de la maestría en Derecho Tributario, que estamos ya cerrando inscripciones, así que quienes estén interesados también pueden participar, y quienes estén conectados también, nos gustaría que formen parte de nuestra comunidad. Y antes que nada, quiero agradecerles a tanta generosidad, tanto de Claudia Balestrini como de Juan José Minizal, que siempre cuando les planteo los desafío a que nos hagan un tiempito de su agenda, están siempre predispuestos. Gracias, porque la verdad que sé que la agenda de ustedes es harta complicada, así que bueno, que estén acá nos enorgullece y eleva también la vara de excelencia que siempre nos reúne. Y hoy vamos a tratar un gran tema que ya venimos leyendo hace mucho los contadores y abogados especializados en la materia tributaria, que es la tan mencionada inocencia fiscal. También vamos a ver un poquito de lo que es el régimen simplificado, un poquito bastante, porque lo tenemos a Juan que nos va a dar detalles del régimen simplificado de ganancias, y como nos están invitando a todos a ser parte de que, bueno, un nuevo cambio de concepción en lo que es la inocencia del contribuyente. Así que este nuevo paradigma es nosotros, como asesores tributarios, saber bien asesorar a nuestros clientes y con los derechos y obligaciones que le correspondan, siempre basándonos en todo lo que la ley les permita, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero sabemos que las leyes, los reglamentos, las normativas tienen sus bemoles. Y en esos bemoles tenemos que estar surfeando olas. Así que bueno, les agradezco Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, y Juan José Minizaldu, director nacional de impuestos. Nadie mejor que ellos para darnos la voz del Ministerio de Economía en cuanto a este gran tema que nos convoca y nos viene convocando hace rato. Así que bueno, la palabra de ustedes, chicos. Muchas gracias. Y no, por favor, gracias. Gracias a ustedes, un placer estar en esta casa, donde puedo hacer algo que no tiene nada que ver ahora con esta materia fiscal, pero sí con lo que es derecho deportivo y algunos aspectos fiscales, así que lo disfruté mucho en la diplomatura. También un placer estar acá por el hecho de traer, no digo certeza, pero esa es, bueno, es nuestro objetivo siempre. Nosotros en la Subsecretaría de Ingresos Públicos, una de las direcciones nacionales que dependen de la Subsecretaría es la Dirección Nacional de Impuestos. Juan José Grisaldo es el director nacional, es quien me padece todos los días cada vez que hay que interpretar alguna norma o construir una reglamentación o un proyecto de ley. Y bueno, la idea es justamente poder brindarles un pequeño detalle, resumen técnico de lo que es la ley llamada licencia fiscal. También hay unos aspectos tributarios de lo que fue la última reforma, que se llamó la reforma laboral, que tenía un contenido tributario. Yo no me voy a extender mucho, pero sí quiero decir, nosotros tenemos la competencia en la interpretación de las normas. La idea es estar cerca de los profesionales, de las instituciones, porque nosotros podemos a lo mejor trabajar en reglamentar un proyecto de ley, pero son ustedes los que asesoran a cada empresa, que asesoran a cada cliente. Estuve durante muchos años en el sector privado y sé perfectamente cómo es el día a día. Por eso hoy cuando María Inés decía
nos agradecía por estar acá con la agenda. La verdad que la agenda de todos nosotros, nosotros está explotada, pero la verdad que con lindos desafíos. Yo solamente quiero transmitir esto, que estamos a disposición para cualquier consulta. Nuestra idea, como ya fuimos recibiendo unas consultas de distintas instituciones académicas y profesionales, vamos a hacer un dictamen en el cual se van a responder a esas consultas para que lleve nuestra firma y de esa forma van a tener una interpretación también de la autoridad competente. Solamente hacer un breve repaso muy rápido. Yo siempre digo que voy a hablar poco y termino hablando más, pero esta vez prometo hablar poco. Y es justamente cuál es el objetivo de esta gestión y de lo que se viene haciendo. Hay veces que uno, por un lado, dice, bueno, política fiscal, la política fiscal ¿en qué consiste? En tener un objetivo de equilibrio fiscal. Y bueno, ¿y cómo se logra eso? De distintas formas, pero influye mucho la política tributaria. Y si dentro de la política tributaria el objetivo es reducir cantidad de impuestos y reducir presión tributaria, parecería como que es inconsistente en una política fiscal de equilibrio fiscal con menos impuestos y menos presión. Y en realidad, a lo largo de estos 2 años se demostró que no es inconsistente, sino que además se pudo lograr la presión tributaria, que es la recaudación de todos los impuestos con relación al Producto Bruto Interno, en 2025 fue la menor en los últimos 10 años. ¿Cómo se logra esto y cómo pensamos hacia adelante? Y bueno, no digo que es simple, pero sí vamos a lo simple. Sí, empezamos en una primera etapa, ya en el 2024, mitad de año, con la ley de bases, con la ley 27742, la 27743, donde fuimos por una reducción de bienes personales, fijación de alícuotas, un sinceramiento fiscal que tuvo que ver más no con un motivo recaudatorio, sino con un motivo de reactivación de la economía, la eliminación de lo que es el impuesto a la transferencia, lo que fue el impuesto a la transferencia de inmuebles, que se complementó con lo que se incluyó como capítulo tributario dentro de la recientemente sancionada reforma laboral, donde también se elimina el impuesto celular a las ganancias sobre esa misma transacción que era la venta de inmuebles, sino como que quedaba un poco asimétrica en la situación, dependía de con qué fecha se había adquirido ese bien. También fuimos por una reducción, no solamente en todos estos años, estos 2 últimos, con reducción de derechos de importación y exportación, sino también con la no prórroga, por así llamarlo, del impuesto país. Todo eso hizo que vayamos a convertir en una disminución de la presión tributaria. Y más recientemente con la reforma que comentaba, la 27708, donde también se tuvo en cuenta lo que es la eliminación de ciertos impuestos internos sobre distintos objetos, suntuarios, vehículos, embarcaciones y otras. Ahora, ¿hacia dónde se va con el proyecto que fue en su momento la inocencia fiscal y la simplificación? Vamos hacia eso. Vamos hacia un cambio donde decimos, se necesita, yo vi en una de las publicidades que hablaban de inversión, incentivos y más. A ver, ¿son necesarios los incentivos fiscales para atraer inversiones? Sí, pero no es solamente eso, y no en todos los casos. Por eso ustedes habrán visto temas como RIGI, el RINI actualmente. Está bien, regímenes de incentivo, pero tienen que estar complementados con otro tipo de política, que es certeza jurídica, certeza tributaria, institucionalmente también. Entonces, todo ello converge justamente a esto que decíamos. El incentivo de inversiones no tiene que ver solamente con un tema fiscal. No obstante eso, nos parece importante, y a nivel también de la administración tributaria, si a la administración tributaria le corresponde a yo siempre digo, somos como unos hermanos trabajando dentro de la misma familia que es el Estado, en este caso, para lo que es la política fiscal. Tiene que ver con un tema de simplificación y ya no pensar que el contribuyente es un sujeto objeto de persecución. Entonces, lo que planteamos con este proyecto y que ya pudo realizarse
través de lo que es la actual ley de presencia fiscal, lo que pensamos es en un universo de contribuyentes, de ciudadanos, que durante X cantidad de tiempo generó ahorros y que por algunos motivos que se fueron dando, tanto de política económica como de política fiscal, no pudieron afectar esos ahorros a actividades, a bienes, a servicios que realmente querían hacer. Entonces, con lo que estamos, con lo que va a comentar Juan José, la idea es que puedan adherirse a un régimen simplificado, que puedan usar esos ahorros y que justamente no es que no está o es un universo indefinido, no. Tenemos parámetros de ingresos, de patrimonio, cuestiones muy objetivas para que sea un parámetro definido. Esto es una primera etapa de otros aspectos a simplificar que pronto van a formar parte de la reforma en la que estamos trabajando. Así que no lo tomemos, tenemos el objetivo que ya les dije, y estos son primeros pasos hacia ese objetivo, sin dejar de lado lo que dijimos al principio, que es la política fiscal y que justamente se está cumpliendo, no solamente en ese aspecto, sino también desde el punto de vista de política fiscal. Nosotros vamos a quedar a disposición y todas las preguntas que se generen y después vayan surgiendo, les voy a pedir a María Inés que nos las hagan llegar, así las incorporamos a nuestro dictamen y obviamente después lo compartimos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias también por la invitación, un placer estar acá y perdón la voz, estoy un poco congestionado, pero vamos a arrancar con el tema de los detalles particulares que tiene este régimen de declaración jurada simplificada. En principio sabemos que tenemos que atender a tres normas, en particular tenemos por un lado la ley, luego el decreto y finalmente la resolución de ARCA, pero son tres normas que en cierto sentido lo que explican, lo que van a tratar de explicar, que ahora lo vamos a comentar, son las características particulares de este régimen de declaración jurada simplificada, pero eso no obsta que son las únicas, porque en definitiva estamos en la liquidación del impuesto a las ganancias. Es decir, no podemos desatender las disposiciones generales de la ley de gravamen. Y esto lo señalo porque muchas de las consultas que hemos recibido tienen que ver justamente con, bueno, ¿qué es esto de la declaración jurada simplificada? ¿Qué cambia? ¿Qué innova? Y lo cierto es que en lo que hace a la determinación del gravamen, no digo en cuanto a la exposición de la información o en cuanto a la información en cuanto respecto del caudal que hay que aportar, sino a la determinación del gravamen, no cambia. La ley de ganancias es la ley de ganancias y al impuesto hay que determinarlo como estamos acostumbrados a determinarlo, siguiendo las disposiciones que están allí contenidas. Lo que innova esta ley es respecto de una declaración jurada que va a ser simplificada en cuanto a la información que hay que aportar, eso por un lado, y por el otro, los beneficios que derivan si efectivamente se cumplimenta, siguiendo los distintos requisitos que establece esa declaración jurada simplificada. Y es a eso a lo que nos vamos a centrar a lo largo de esta exposición. Bueno, básicamente básicamente, como les decía, las normas, la columna vertebral de todo esto lo tenemos en la ley, que es la 27799, en la parte pertinente de la declaración jurada simplificada, complementada por su reglamentación, que es el decreto 93 de 2026, y finalmente desde el punto de vista operativo, tenemos la reciente resolución del ARCA, que salió el mismo día del decreto en el boletín oficial, la 5820. A ver, cuando hablamos de la declaración jurada simplificada, hay varios aspectos introductorios que debemos tener en cuenta y están relacionados con esto que yo les decía al principio respecto de que no hay algo distinto en cuanto a la ley de ganancias. Es decir, ¿a quién apunta? A las personas humanas y sucesiones indivisas. ¿A qué personas humanas y sucesiones indivisas apunta? A las mismas que hubieran tenido que presentar. Hagamos el ejercicio que esto hoy no existe. Si esto no existiera y yo soy persona humana, ¿tengo que tributar ganancias por 2025? Si la respuesta es no, entonces no sigamos con esto. Si la respuesta es sí, ahora se plantea algo que hasta acá no existía, que era cumplir con la obligación bajo el régimen tradicional, como lo voy a llamar a partir de ahora, que es la declaración jurada a la que todos estamos acostumbrados,
o esta declaración jurada simplificada. Es decir, no hay una diferencia en cuanto al universo de ese sujeto. Porque, por ejemplo, hemos recibido consultas respecto a, bueno, fui monotributista en todo 2025, entonces ¿puedo presentar ganancias 2025? Y la respuesta es no. Si fui monotributista todo 2025. Ahora, si quiero pasar a ganancias ahora para 2026 y entrar en la simplificada con la declaración jurada de 2026, lo puedo hacer sin ningún problema. Por supuesto, 2026 vence en 2027. No puedo hacer. No puedo hacerlo para 2025 porque no estuve en ganancias. Entonces, eso es lo que digo. Si el ejercicio es ese, ¿qué tendría que hacer ahora con el tradicional para saber si tengo que o voy a tener la opción de optar por la simplificada o se está aprendiendo? Si es mixto, sí. Sí, 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 sí. Sí es mixto. Por eso hablé de monotributo en su totalidad. Si en 2025 yo hubiera tenido un sueldo en relación de dependencia, con honorarios de directorio, que van por ganancias, y pueden convivir con una actividad de monotributo, y efectivamente convivieron, ¿qué hubiera hecho hoy con la tradicional? Y tendría que estar liquidando ganancias adicionales. Por lo tanto, puedo optar por la simplificada. Ese es el ejercicio que hay que hacer cuando nos paremos frente al sistema para saber si en nuestra calidad de personas humanas o sucesiones indivisas frente al impuesto nos corresponde esta opción o no. Ese es el primer punto. En el entendimiento de que nos corresponde, la segunda cuestión es, bueno, ¿sobre qué ganancias? ¿Cuenta argentina, cuenta extranjera? Porque acá no es que se planteó confusión, pero lo cierto es que todo esto nació el año pasado con el decreto 353 de 2017. Y ese decreto, cuando obligó a la ARCA que empezara a diseñar este régimen, solo hablaba de las ganancias de fuente argentina. La ley lo que hace es complementar esa definición y ahora habla tanto de las ganancias de fuente argentina como de fuente extranjera. Con lo cual ahora entran las dos rentas. Por supuesto, hay algunas que ARCA tendrá más información que otras, eso lo vamos a ver más adelante, y tendré que complementar toda la información que el sistema requiera para terminar la declaración jurada. Pero lo que digo es que es susceptible de una persona de entrar por ambos tipos de rentas, tanto fuente argentina como fuente extranjera, y aunque parezca repetitivo nuevamente, fuente es la definición de fuente de ganancias. Nunca nos apartamos de todas las disposiciones generales de ganancias. Siempre están presentes. La única que vamos a sumar tiene que ver con la información o el caudal de información que hay que aportar en la elaboración de esa declaración jurada. Ese es el punto principal. Después, tenemos que son las personas humanas o las sucesiones indivisas, que son las ganancias de fuente argentina, fuente extranjera y o fuente extranjera. Y otra pregunta que se nos consultó bastante tiene que ver con, bueno, cuando yo me paro en ganancias, hoy sabemos que ganancias tiene muchos regímenes en cuanto a la determinación del impuesto. La escala progresiva, el impuesto celular sobre la renta financiera con un consumo grabada, ¿sí? Tiene distintos. Entonces, una de las consultas fue, bueno, ¿el impuesto celular queda cubierto por este régimen? La respuesta es que no, que lo que queda cubierto es aquello que se declara al amparo o bajo el paraguas de lo que es la declaración tradicional, tal como lo conocemos. La progresiva complementada con la alícuota proporcional del 15 sobre rentas extraordinarias en contexto. Tanto todo lo que tiene que ver con la imposición celular, que en este caso para 2025 involucra la renta financiera como la de los inmuebles. ¿Sí? Esa va a quedar en posición celular de cuenta argentina por fuera. Digo en este caso para 2025 porque con la reforma laboral lo que tiene que ver con la imposición celular de la venta de inmuebles que pasa a estar exenta a partir de 2023. No, a 2025 todavía estaba grabada y debe abordarse grabación correspondiente. Y quizás una de las novedades principales que tenga esto es que no hay que presentar una justificación patrimonial. El famoso monto consumido y todo lo que tenemos que armar cuando hacemos la declaración general tradicional. Más allá de que estas exposiciones funcionarios de la ARCA ya adelantaron que a la hora de completar información respecto de las rentas de las diferentes categorías, el caudal de esa información que hay que brindar es menor al que completamos con la declaración jurada tradicional, lo cierto es que sumado a ello,
ya porque la propia reglamentación lo aclaró en su momento con el decreto 353 y la reglamentación actual lo aclara con relación a la ley, no hay que atender a la obligación que establece el decreto de ganancias de la jubilación, cuál es como una de las principales aspectos que deben considerarse dentro de estos lineamientos generales, que insisto que es como una especie de conceptos introductorios, porque lo cierto es que a partir de ahora lo que debemos preguntarnos es, bueno, yo soy una persona humana, tengo que presentar declaración jurada tradicional del impuesto a las ganancias. ¿Puedo optar por la certificada? Para que puedas responder que sí, es porque tengo que cumplir determinadas condiciones. Y justamente el punto es, bueno, ¿cuáles son esas condiciones que tengo que cumplir? Y acá yo creo que si hay un punto que ha dado lugar a preguntas es lo que viene a continuación, que es el tema de los requisitos. Acá lo que hay que diferenciar es el periodo respecto del cual voy a presentar la declaración jurada simplificada, que a partir de ahora lo vamos a llamar periodo base, no porque yo lo invente, sino porque sí lo determina la reglamentación. Entonces, en nuestro ejemplo, 2025 es nuestro periodo base. Respecto de los periodos anteriores al periodo base. ¿Por qué quiero hacer esta diferenciación? Porque en los requisitos que hay que cumplimentar, algunos hay que cumplimentarlos con relación al periodo base. Y otros hay que cumplimentarlos con relación a periodos anteriores al periodo base. Respecto del periodo base, lo que exige la norma es que sea residente, hubiera sido residente fiscal en la Argentina. Tiene lógica, porque si yo voy a presentar una declaración jurada de 2025 es porque fui residente. Si no hubiera sido residente, beneficiario del exterior. Por lo cual, ese requisito hay que cumplimentarlo respecto del periodo fiscal base que quiera declarar. Punto número 1. Punto número 2, que también hemos recibido muchas consultas, ¿cuáles son las exclusiones subjetivas? Es decir, si soy un sujeto políticamente expuesto o la exclusión que ustedes quieran imaginarse, ¿quedo fuera? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la ley no plantea, no presenta ningún tipo de exclusión. Cualquier sujeto en su condición de persona humana o sucesión indivisa frente al impuesto puede optar por este rango. Y después, los otros requisitos que hay que cumplir son 3. Y esto hay que cumplirlo en cada uno de los 3 años o periodos inmediatos anteriores al periodo base. Siendo que nuestro periodo base es 2025, lo que voy a decir ahora, hay que cumplirlo individualmente en 2024, 2023 y 2022. Empiezo de abajo para arriba, porque así me quedo con los más polémicos para incluir. Polémicos porque dieron lugar a muchas consultas. El primero tiene que ver con la categorización o la no categorización como grandes. Acá la norma es clara. No tuve que haber estado encuadrado en el registro del fisco bajo el carácter de gran contribuyente ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024. Eso depende, por supuesto, de un tema de los registros del fisco. Primer requisito. ¿Lo cumplo? Ok, avanzo al segundo. Patrimonio. Insisto, que yendo abajo para arriba. Patrimonio. ¿Qué me dice la norma? Que en los 3 años inmediatos anteriores no tuve que haber superado el patrimonio de 10.000 millones. Y que se entienda, no me está hablando de 30.000 millones, no es una regular. Es individualmente hablando, en cada año, 10.000 millones. Y cuando habla de patrimonio como 10.000 millones, lo hace desde el punto de vista de considerar patrimonio aquel considerado como tal para el impuesto sobre los bienes personales. ¿Por qué digo esto? Por varias cosas. La primera es bienes, no deudas. No habla de neto, habla de bienes. La segunda son todos los bienes, independientemente del carácter que tengan frente al impuesto. Es decir, pueden estar grabados, exentos, no grabados, o directamente no considerarse bienes personales, pero acá sí. Ejemplo típico, la participación accionaria, sí, que uno de la sociedad la termina tributando en su carácter de sustituto, yo no la incluyo en mi declaración jurada de bienes personales. ¿Pero es un bien mío? Sí, claramente. Con lo cual, cuando la norma acá dice son los bienes que conforman el patrimonio total, la incluye. ¿Sí?
Y insisto, es independiente del canal. Y punto número 3, dije que eran 2 puntos, pero son 3, la evaluación de eso. La evaluación se desprende de las normas del impuesto sobre los bienes personales. Hace poquito vimos una consulta porque siguen llegando preguntas, porque claro, bienes personales en principio, tiene un principio, pero la realidad es que la vigencia es el 31 de diciembre de 2017 y esto no tiene vigencia. Sí, 27. Es mala. 31 de diciembre de 2027. Entonces, si me paro en 2028, que ya no sé cómo evaluarlo, no. Más que bienes personales, ya no rija, obviamente permanecen las disposiciones como pauta para poder evaluar. O bueno, eso será algo de propiedad dentro de nosotros. ¿Y qué pasa si yo entré al régimen especial de ingreso sobre los bienes personales, en REI-BP? No estoy en bienes personales, no me importa tampoco, porque es independiente de dónde estuviera frente al impuesto. Por eso, de hecho, incluso estando bienes no grabados, pueden ser sujetos de bienes personales, aunque con estos montos debería, en algunos de los años anteriores, y bueno, sin embargo, tengo que considerar. Con lo cual, esa es la pauta de patrimonio. Y dejé para el final la frutilla del postre que tiene que ver con los ingresos. Cuando hablamos de ingresos, acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo, porque decimos, bueno, ¿cuál es el parámetro que habla la norma? Habla de 1.000 millones. 1.000 millones individualmente hablando en cada uno de los 3 años inmediatos anteriores al periodo base. No es una acumulación de 3.000, es 1.000 en la limitación de 2024, 1.000 2023 y 1.000 2022. Ese es el primero. El segundo aspecto tiene que ver con la definición de esos ingresos. Tanto la ley como la reglamentación hablan de ingresos totales. Y cuando hablamos de ingresos totales es con independencia del carácter que esos ingresos tuvieran frente al impuesto a las ganancias. De hecho, cuando uno va a la reglamentación de esta norma, lo que hace el artículo que explica todo este tema de los ingresos es tratar de aportar diferentes aristas respecto de qué se entiende como ingresos. Porque por un lado lo vincula al tratamiento del impuesto a las ganancias para en definitiva decirme, más allá de cómo lo consideres en ganancias, el ingreso lo tenés que poner acá, tiene que estar considerado acá. Es decir, no importa que ese ingreso con posterioridad dé lugar a una ganancia grabada, exenta, no grabada, o incluso no computable, como puede ser un dividendo. No importa. Ese ingreso bruto total tiene que estar acá. Y ahí abro la puerta a una segunda lista. Ingreso bruto total. No estoy hablando de un neto, estoy hablando de un total. Y cuando digo total, lo traslado a un ejemplo. Si yo vendo un bien, la venta de ese bien es el precio de venta de ese bien, porque es el ingreso total, no es la ganancia neta por la venta del bien, es el ingreso total. Lo que aclara, y esto se va a aclarar en las preguntas que estamos por responder, es que va a ser neto del impuesto al valor agregado de cualquier gravamen que esté discriminado en la factura, porque lógicamente si ese ingreso es un componente tributario no tiene por qué ser considerado como ingreso. De la duda que hubo respecto a ese punto es algo que se va a... Y después, cuando hablamos de ingreso total, si yo vendo una mercadería, la venta de esa mercadería es el precio de venta, es un ingreso total. Si yo vendo un inmueble, la venta de ese inmueble representa el precio de venta un ingreso total. Si vendo un activo financiero, la venta de ese activo financiero representa un ingreso. Ahora, lo que no representa un ingreso total es un reembolso. Entonces, si yo rescato cuota parte de un fondo común de inversión, o yo desarmo un plazo fijo que tenía un capital original invertido, ahí no todo eso es un ingreso. Porque el propio decreto aclara, tomando una definición que ya está encuadrada en la propia reglamentación de la ley de ganancias cuando se define la limitación de entrada para las familias, que estos reembolsos no resultan comprendidos. Entonces hay determinadas operaciones que se configuran como reembolsos y hay otras que hay que considerar ingresos. Y siguiendo con la reglamentación de la norma, cuando habla de estos ingresos, lo cierto es que cuando yo digo ingreso total, independientemente del tratamiento que tenga frente al impuesto a las ganancias, cuando abrimos la ley de ganancias, encontramos determinados ingresos
que son ficciones que crea el legislador. Entonces, por ejemplo, me encuentro frente a un valor negativo o frente a un interés presunto. Eso no es un ingreso. Pero distinto es un dividendo ficto, en donde eso sí forma parte del ingreso. Y en actividades que tengan que ver con la intermediación, el propio decreto aclara de que únicamente deben considerarse los fondos propios que deriven de esa actividad y no todos los fondos que incluso son de terceros, sino que lo acotan los fondos propios. Y en el marco de todo esto que acabo de señalar, también habíamos recibido una consulta con relación a dónde quedaban encuadradas las diferencias de cambio. Y las diferencias de cambio forman parte de lo que se considera ingreso. O sea, alguien va a decir, bueno, pero es un resultado por tenencia. Perfecto. La propia ley aclara que es ingreso independientemente del tratamiento que revista frente al impuesto. Por eso consideramos lógica la aclaración respecto de que hay ciertos ingresos fictos que no son ingresos reales que no tienen que estar incluidos en el servicio. Bien. Bueno, entonces, si yo cumplo con... ¿Sí? De los parámetros no, aclarar el tema de la actualización. Ah, sí, bueno, para 2025 es 1.000 millones para los ingresos y 10.000 millones para el patrimonio. Pero la ley, No, yo iba a decir que para 2025, siendo periodo base 2025, los 3 años anteriores, 22, 23 y 24, tienen que cumplir con estos parámetros. Ahora, a partir cuando el periodo base sea 2026, para los 3 años anteriores ya el valor va a estar actualizado, que se actualiza en forma automática. Sí, el artículo 43, la 27799, tiene un mecanismo de actualización automático de estos. Bueno, una vez que yo parándome frente a la opción de ir por el régimen general o el régimen simplificado, veo que cumplimento estas condiciones que acabamos de señalar y decido ir por la simplificada, desde el punto de vista de optar por la simplificada, voy a tener dos grandes diferencias con relación a la tradicional. La primera, como ya mencionamos hace unos minutos, tiene que ver con la información que uno termina suministrándole al organismo recaudador y el armado de la declaración jurada. Y la segunda está relacionada con los efectos que tiene esta adhesión. ¿Por qué? Porque presentando la declaración jurada simplificada, accedo a un beneficio que es el del efecto liberatorio del pago. Es decir, lo que yo presente y lo que yo termine abonando va a gozar de ese efecto liberatorio y ese efecto no se va a desarmar hasta tanto el fisco no detecte algo que vamos a llamar a partir de ahora, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley, discrepancia significativa. Es decir, salvo que con posterioridad el fisco detecte una discrepancia significativa, accedo a este efecto liberatorio del pago. Y a su vez, si esto es como un dominó, ese efecto liberatorio del pago me va a dar otro beneficio que es el de la presunción de exactitud sobre periodos no prescritos, pero eso en un ratito lo vamos a estar citando. Entonces, en la vida de este régimen uno lo podría separar en 3 grandes momentos. El primer momento tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos que acabamos de separar. El segundo momento tiene que ver con cumplir 2 condiciones que vienen a continuación y están relacionadas temporalmente hablando con el armado de la declaración jurada. Y el tercer requisito ya es ex post a la declaración jurada, que es el de la famosa discrepancia significativa que trataremos de que no suceda. El conjunto de todo esto permite que se llegue a estos beneficios. Esa es la realidad. Y acá podríamos resumirlo, si se quiere, estos momentos, que yo lo resumí en 3, en estos 4 pasos. El segundo lo abrí en los 2 pasos de la que. El primero tiene que ver con que, bueno, cumplidos los requisitos ex ante, yo opto, tengo que ejercer la opción para ingresar, y hay que ejercer. Y esa opción para el que adhesión ahora, el primer periodo fiscal, cuando voy a tener la oportunidad de hacer esto, hay que reiterarla si quiero continuar en periodos fiscales futuros. Es decir, yo entro en 2025, de ninguna manera puedo asumir que 2026 ya está, no hago nada, total sí. No,
tengo que volver a apretar el botón, nada más que en vez de adherir, ahí estoy optando por permanecer. Simplemente es eso, apretar un botón que hay que apretar. Eso es el primero. El segundo punto tiene que ver con que en el armado de la declaración jurada hay dos cosas que hay que cumplir. Primero, presentar la declaración jurada, que la propia ley aclara, y el fisco me presenta la declaración jurada, yo entro al sistema y veo la información que tiene el fisco, obviamente tengo que complementarla. Por ejemplo, a mí me pueden dar información sobre mis ganancias, sobre mis gastos, pero todos sabemos que soy pasible de estar encuadrado en 4 categorías, cada categoría tiene un criterio de imputación y el fisco no tiene toda la información como para entrar a decirme esto vos no percibís. ¿Sí? Entonces tengo que clasificar eso como tercero, también tendré que clasificar los gastos y como también podré informarle al fisco otras deducciones que sea pasible de computar que quizás el organismo no las tiene en la información que me está presentando. Todo esto yo lo puedo llenar, es decir, yo puedo tocar la información que el fisco me provee. Y no pasa nada con que la toque porque estoy en todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas consultas que recibimos tienen que ver con este punto. Por ejemplo, en una pregunta decía, bueno, si yo entro y no conformo la información tal como me la dio el fisco, ¿soy pasible de impugnación? No, no soy pasible de impugnación, porque justamente es una declaración jurada precargada para que yo la pueda completar y modificar y ajustar a mi gusto. Lo importante es que esté bien lo que haga. Pues a veces los cambios, la cantidad de cambios que yo le quiera meter es indefinido, pero tiene que estar bien lo que yo haga. Entonces, no es que está mal o no hay que tener miedo si quiero hacer una modificación. En esto consiste este reto. Entonces, presento la declaración jurada, una vez que acepto, presento la declaración jurada y se dispara una obligación. A ver, puede quedar en cero, o pude haber tenido quebranto y ahora no hay ninguna otra condición que cumplir, pero puede que me dé a pagar. Y si me da pagado, tengo que pagar. Pagar significa abonarlo, porque acá la norma es clara, dice hay que abonarlo en términos. ¿Qué significa pagar o abonar la obligación en términos? Significa dos cosas, y eso lo aclara en el libro. La primera es que lo haga conforme a la legislación vigente. Voy, pago en efectivo, voy, pago a través de alguno de los medios habilitados por el fisco, o compenso, porque puede que tenga un saldo a favor. Y compensa y está bien, eso también es abonar conforme la legislación. O la segunda es que lo haga en un plan de cuotas, que también es correcto. Pero acá no hay que confundir porque también recibimos consulta. Ah, bueno, entonces yo me meto en un plan de facilidad de pago a 48 cuotas, no sé, facilidad. No, porque una cosa es un plan de facilidades de pago para regularizar una deuda. Y eso es regularizar algo que no pagué. Y otra cosa es adherirme al plan de pago permanente para pagar en cuotas determinadas el saldo de la declaración jurada. A este último se refiere la norma con el plan de facilidad de pago. No a regularizar. Y por supuesto, si yo no cumplimento alguna de esas cuotas, se me cae el plan y por lo tanto no cumplo el requisito de pago. ¿Sí? Entonces, cumplidos estos dos requisitos, presentada la declaración jurada por un lado y abonada en términos de obligación, ya tengo la segunda parte, temporalmente hablando, al día. Cumplir los requisitos previos para entrar, cumplir los requisitos para completar la DJ y pagarla. Perfecto. ¿Me quedo tranquilo, ya está, gozo del efecto liberatorio del pago? En principio sí. ¿Por qué digo en principio? Porque el efecto liberatorio del pago se mantiene, salvo que a posteriori el fisco detecte una discrepancia significativa. Por lo tanto, con todos estos requisitos cumplidos, ya puedo afirmar que tengo el efecto liberatorio del pago. Y lo único que va a desarmar ese efecto liberatorio del pago es una discrepancia significativa que detecte el organismo recaudador con posterioridad. E insisto con esto, tener el efecto liberatorio del pago en el periodo de base es un efecto cascada a los periodos anteriores porque genera una presunción de exactitud. Dicho de otro modo, no me pueden ir a buscar por los periodos no prescriptos si primero no me encuentro en la discrepancia significativa en el periodo base. Eso es lo que quiere decir. Bueno, para los que me conocen saben que yo empiezo a hablar, no paro y me olvido de correr las filminas. Pero bueno, todo esto ya lo dije, es increíble. Esto también lo dije. Pero esto no lo dije. Bueno, entonces ahora llegamos a la parte de la discrepancia significativa. Y acá es importante porque la norma
no prevé que haya discrepancia por cualquier motivo, sino por motivos puntuales. Es decir, tiene que haber una omisión de ingresos o un cómputo de una deducción improcedente o una factura pública. Esas son las tres causales que prevé la norma. Y a su vez, esas tres causales tienen que dar origen a un ajuste cuantitativamente hablando estipulado en la ley. Pero vamos a ir por partes, porque te quiero separar. Las dos primeras, que es el ingreso y la deducción, la omisión del ingreso, el cómputo de la deducción improcedente por un lado, y a la factura apócrifa por el otro. ¿Por qué? Porque la omisión en cuanto a la declaración de un ingreso o el cómputo de una deducción improcedente están atados a su vez a un tema cuantitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me encuentra un ingreso, insisto con algo, para que parezca reiterativo, olvidémonos de la factura apócrifa. Yo no estoy hablando de factura apócrifa, lo que voy a decir ahora. La factura apócrifa la dejo para el discurso. ¿Sí? Me olvidé de un ingreso o computé un gasto que no iba. Tengo el respaldo, no es apócrifo, pero no iba porque no se vinculaba con la ganancia. No importa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la única forma de que se manifieste la discrepancia significativa y por lo tanto la única forma de que se levante el efecto liberatorio del pago es si, como consecuencia del ajuste, la diferencia entre lo que declaré y lo que me ajusta es como mínimo del 15% o de un importe equivalente al del artículo 1 del régimen penal tributario, que es evasión simple, que hoy está en 100 millones. Es un monto que se va a ir actualizando, por lo cual tengo que tener en cuenta el monto vigente en el periodo fiscal que vence la declaración de todo. Entonces, solamente si será ese aspecto cuantitativo, tengo discrepancia significativa. Si no, por más que haya omisión de ingreso, cómputo de deducción improcedente, no hay discrepancia significativa y por ende no se levanta el efecto liberatorio. Sí, aclaremos ahí el tema de la omisión de ingresos, que está, a nuestro entender, claro en la reglamentación. Justamente conocimos qué es lo que no es ingreso omitido. Y se dan algunos ejemplos de bienes que están, digamos, o que aparecen en los fondos que son depositados, pero que se entiende en principio que corresponden a bienes anteriores y eso no se considera un ingreso omitido. No sé si querés. Sí, es así. De hecho, la norma lo único que señala con relación a esos ingresos tiene que ver con el hecho de que deben depositarse en origen o en destino, pero si eso no sucediera, no es que se cae el resto. Hay sanciones, por supuesto, como cualquier otra operación, en donde si estoy obligado a utilizar un determinado medio de pago o de depósito, de bancarización, si no lo hago, soy pasible de sanción por las normas que rigen esa materia, pero no es lo que hace a la discrepancia significativa. ¿Sí? Ahora, resulta que yo presenté la declaración jurada y el fisco en el medio me va a dar, porque para generar o para que se manifieste esta discrepancia significativa, obviamente el fisco tiene que iniciar un procedimiento. Acá se abren determinadas variantes. ¿Por qué? Porque la norma habla de que hay una diferencia entre el saldo del impuesto determinado o a ingresar con el saldo que calculó el organismo recaudador. Es decir, la norma está prestando atención a dos tipos de saldos diferentes. Con lo cual, por ejemplo, cuando hablamos de una deducción improcedente, puede ser que computé un gasto improcedente, en cuyo caso la diferencia es del impuesto determinado, o puede que haya determinado un ingreso directo improcedente, es decir, una retención, una percepción o un pago a cuenta que no correspondía, en cuyo caso la discrepancia es con relación al impuesto ingresado. ¿Sí? Tengamos presente que puedes jugar en cualquier lugar de la declaración jurada. Y lo que decía, volviendo al tema de la temporalidad, es que el fisco, obviamente, si me va a detectar una discrepancia significativa o quiere iniciar un procedimiento, un ajuste con relación al impuesto determinado, lo hace a través de un procedimiento de determinación de oficio. Pero si es con relación al impuesto ingresar, no utiliza esas herramientas, que suele ser a través de una liquidación simplificada,
del artículo 14 de la 11683. O puede que ni siquiera tengamos que llegar a un acto administrativo en la DO, porque yo conformo ese ajuste. Bueno, cualquiera de los casos, ¿sí? Cualquiera de estas herramientas son las que generan que se manifieste, cuantitativamente hablando, esa discrepancia. Pero lo cierto es que la norma me da una posibilidad de poder evitar llegar a ese extremo. ¿Por qué? Porque la norma lo que me dice es, en caso de que el ajuste derive de, por ejemplo, el procedimiento de determinación de oficio, si vos haces una rectificativa espontánea previo a la notificación de la orden de intervención, lo que el fisco tendrá que observar para calcular la diferencia entre el famoso 15%, 100 millones, no es lo que detecta o lo que ajusta el fisco en el acto administrativo con relación al saldo de la, de la declaración jurada original, sino que tiene que considerar la rectificativa espontánea. Con lo cual tengo esa posibilidad de poder reducir o incluso anular cualquier diferencia que pudiera haber. Pero todo eso tiene que darse previo a la notificación de la orden de intervención. Eso es lo que señala la norma, insisto, con relación a estos dos supuestos de discrepancia significativa. Porque lo diferencio del tercero, que tiene que ver con la factura apócrifa, porque en el caso de la factura apócrifa, la norma es clara en dos aspectos que diferencian a las dos discrepancias significativas que acabamos de analizar. La primera es que acá no hay monto alguno que sirva como brecha. Un peso de diferencia con motivo de una factura apócrifa es causal de discrepancia significativa. No hay brecha alguna cuantitativamente hablando que me interese. La sola existencia de esa factura apócrifa, mira como tal, conforme los lineamientos en cuanto a factura apócrifa que se siguen en la ley de impuesto a las ganancias, es causal de discrepancia significativa. Pero, y acá viene la segunda diferencia, con relación a lo que veíamos recién de sus rasgos causales, el momento que tengo para evitar la discrepancia significativa y el ajuste pertinente es hacer una declaración jurada rectificativa con anterioridad al dictado del acto administrativo. No a la notificación de la orden de intervención. Acá se estira un poco más. ¿Por qué la diferencia? Bueno, la diferencia la establece la ley. No es que la establece la reglamentación. La ley es la que señala que la factura apócrifa se puede rectificar hasta el acto administrativo. De ahí que la reglamentación luego aclara con relación a la orden de intervención de los otros dos supuestos. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia entre el primer conjunto de discrepancias y el segundo tiene que ver con la brecha. Uno lleva una determinada brecha mínima, el otro ninguna, un peso de diferencia, ¿viste? Y lo segundo tiene que ver con el momento que tengo para poder rectificar. Uno requiere una rectificación espontánea, una vez que me llegó la orden de intervención ya no va más, y el otro, en cambio, me da tiempo hasta llegar al acto administrativo correspondiente. Hay que tener en cuenta esos momentos para ver que el punto se termina rectificando. Insisto, la existencia de esta discrepancia significativa genera que todo se venga abajo. Es decir, por un lado, desarmo el efecto eliminatorio del pago, el periodo base, y automáticamente, acá viene otra vez este efecto dominó, eso abre, ¿sí?, que los periodos no prescritos. ¿Por qué? Porque en el mientras tanto gozaban de una presunción de exactitud. Esa presunción de exactitud, desarmado el efecto liberatorio del pago del periodo base, se desarma con relación a los periodos no prescritos. Y acá me quiero detener en el periodo base, porque hoy estamos en el primer periodo base, que es 2025. Y hemos tenido muchas consultas que el decreto les trata de aclarar, pero pareciera como que siguen tirando dudas al respecto, porque yo digo, bueno, presento 2025 y quiero continuar en el régimen en 2026. Como dijimos hace un ratito, para continuar en el régimen en 2026 yo tengo que hacer clic y decir, permanezco en el régimen. Entonces ahora me encuentro con una situación que es que 2025 es periodo base y 2026 es periodo base. Lo que aclara el decreto reglamentario es que periodo base hay uno solo. ¿Qué significa esto? Y cuando yo
tenga 2026 como periodo base, 2025 pierde esa calidad y pasa a considerarse periodo no prescripto. Por lo tanto, 2025 ya no goza de efecto liberatorio del pago, sino que goza de presunción de exactitud. Y la única forma de atacar, en el sentido de la palabra, sentido, pero bueno, de atacar entre comillas, a ese 2025 es desarmando, en primer término, la presunción del efecto liberatorio del pago de 2026. Si por el contrario, en 2026 yo decido no seguir en el simplificado, sino que paso al general, 2026 es 2026 general, con todo lo que conocemos de la ley 1183. Pero 2025 continúa revistiendo el carácter de periodo base. Y por lo tanto, 2025 continuará bajo efecto liberatorio del pago hasta que el fisco detecte discrepancias significativas. Estos son los lineamientos generales respecto de cómo fuera periodo base y efecto liberatorio del pago en cada uno de estos aspectos. Esto es lo que tiene que ver, creo que no me olvido de nada. Una sola, Sí, sí, que era una de las preguntas, no sabía que esto con el tema de la discrepancia significativa. Bueno, lo que nos informa ARCA en la declaración jurada por los ingresos son ingresos, gastos, y bueno, uno puede tener otro tipo de ingresos, o bien puede hacer, como decía Juan José, en el tema de cuarta categoría que va por lo percibido, segunda, y que tenga que hacer algún tipo de ajuste. Cuando hablamos de discrepancia significativa, tiene que ver con una verificación posterior que el fisco realiza una vez que quedó cerrada la declaración jurada. Una de las consultas que nos habían hecho es, bueno, ¿y qué pasa si el ajuste que yo voy a cargar en la declaración, ajuste entre comillas, es justamente porque los ingresos que me presentaron no son tales o los gastos, tengo más gastos para aportar? Y eso supera el 15% de lo que me había indicado el fisco. No tiene nada que ver, ni eso implica que salte ninguna alarma ni nada por el estilo. O sea, la discrepancia significativa tiene que ver con todo el posterior, una vez que ya la declaración jurada está cerrada. Lo digo porque fue una de las preguntas, va a formar también parte del dictamen, porque la idea es que no hay que temer por el hecho de incorporar algún gasto más o depurar alguno de los ingresos, porque si tienen la documentación respaldatoria, eso no tiene ninguna injerencia en lo que estuvimos viendo hasta ahora. Sí. Volviendo a lo que decíamos al principio, la declaración general, el impuesto tiene que estar determinado conforme las normas generales de la ley de impuesto a las ganancias, aunque eso no cambió en absoluto. Con lo cual, todo aquello que provee ARCA, que haya que ajustar conforme lo que diga la ley de ganancias, hay que hacerlo. No cambió nada todo eso y no hay que tener miedo de hacerlo, porque al contrario, si no lo hacemos, generamos un impuesto determinado correcto que quizás es causal de discrepancias significativas. Así que hay que atender eso. Bueno, con esto está lo de. Pero todavía no termino, quería. Muchas gracias. No terminé, me quedan unos minutos más. No, con esto, con un poco de voz que me quedan unos minutos más. No, con esto es todo lo que hace el régimen de la declaración jurada, pero también teníamos unos comentarios con relación a, como había señalado al principio, lo que es la reforma laboral, pero la parte tributaria, no la laboral, sino la parte tributaria. La laboral lo dejamos para otro. En la parte tributaria se incorporan varias previsiones que están todas relacionadas con cambios para el año 2026. Algunos ya entraron en vigencia, otros van a entrar en vigencia pasado mañana. El que entra en vigencia pasado mañana, por ejemplo, es una derogación de muchos títulos o rubros de impuestos internos. Por ejemplo, deja de regir el impuesto específico al consumo sobre los vehículos, sobre los objetos suntuarios, sobre los seguros y sobre la telefonía celular y satelital. Todo eso entra a regir ahora el 1 de abril. ¿Sí? 4 rubros se caen, por lo cual lo único que va a quedar grabado o continuará grabado por el impuesto específico al consumo es el rubro de determinados bienes electrónicos, tabaco, bebidas alcohólicas y bebidas. Eso por el momento continúa todo como lo conocemos. Después hay un régimen que se implementó, que está pendiente de reglamentación, que próximamente habrá novedades,
que tiene que ver con el RIMI, el denominado RIMI, que es el régimen de inversión, ¿sí? El régimen de inversión. Régimen para las medianas inversiones. Digo para las medianas inversiones. Iba a decir inversión para las medianas inversiones. Y no, mañana estoy diciendo incentivo, gracias. Para las medianas inversiones. Que es como un régimen promocional, pero no tiene la naturaleza de régimen promocional. ¿Por qué? Porque a diferencia de un régimen promocional que necesita una autoridad de aplicación, el cumplimiento de requisitos previos, contar con un acto administrativo, bueno, nada de eso, sino que va a ser mucho más automático respecto al goce de los beneficios, porque lo único que requiere es que se cumplimente un determinado, primero que tenga el sujeto sea hasta una mediana empresa transnacional, ni PYME, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que fuera de grandes empresas, primer término. Segundo término, que cumplimente una serie de inversiones, en algunos casos sin un monto mínimo, y en otros llegando a un determinado monto mínimo de inversión, y cumplimentadas esas dos características, se da la posibilidad de que puedan gozar de los beneficios. El primero es la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, que la verdad que es muy acelerada, porque en algunos casos es deducción en un año. Y el segundo tiene que ver con una devolución anticipada del saldo técnico por la inversión en un bien de uso, que en vez de ir con los 6 meses de antigüedad de espera que tiene el artículo 24.1 de la ley de IVA, tiene una espera de 3 meses. Esos son los dos grandes beneficios que tiene este régimen de incentivo. Y la tercera pata la tenemos con el impuesto a las ganancias. Porque en el impuesto a las ganancias es una serie de modificaciones que tienen efecto a partir de 2026. Entre las modificaciones principales tenemos la exención en el alquiler de inmuebles con destino a casa habitación. Y cuando digo de inmuebles, lo digo en plural porque efectivamente es así, es una de las consultas que hubo, ¿no? Porque hoy, si veíamos la exención vigente hasta 2025, esto no lo teníamos, tenía el valor normativo de la casa de habitación. Y lo que termina incorporando la ley es esta posibilidad de exención para el locador, sin importar el número de inmuebles que posea esa persona humana, en la medida que los adquiere con destino a casa habitación. Eso queda exento del impuesto a las ganancias en primer lugar. Y en segundo lugar, se termina anulando, en términos prácticos, el impuesto cedular sobre la venta de inmuebles, independientemente de su destino. Hasta acá teníamos exento el impuesto cedular si el inmueble que se vendía era con destino a casa habitación. Ahora no importa cuál siempre ese vigente de imposición cedular por el inmueble pasa a quedar plenamente exenta por el inciso N del artículo 26. Y el segundo aspecto tiene que ver con la renta financiera, con una parte de la renta financiera, que es el interés del plazo fijo. Acá un interés de un plazo fijo solo quedaba exento si se constituía en moneda nacional. Y ahora también queda exento si se constituye en moneda extranjera. Esto vuelve a una exención que hubo, creo que hay que irse a 2018, parece. Sería tu última de te encanta. Sí, la dejé para el final. Sí, la dejé para el final. La dejé para el final. Entonces, en cuanto al interés, hay que retroceder unos años atrás para encontrar esa exención, vuelve a incorporarse, con lo cual a partir de 2026 el interés de un plazo fijo con o sin cláusula de ajuste en moneda nacional o en moneda extranjera es igual todo plazo fijo que genere un interés va a quedar exento del impuesto. Y bueno, el tema de ganado, los secretarios inmediatamente hablar, así que se da esta, quien tome la palabra. No, solo te gusta hablar sobre la cría del ganado y Se la diferencia. Se liga el régimen de evaluación de las existencias de los establecimientos de cría invernada para que se pueda reconocer su valor actualizado a la fecha de cierre. Porque ahí había un desfasaje y no se estaba reconociendo su valor de mercado, sino que se estaba reconociendo su valor histórico. Bueno, de esta forma la ley da la opción, porque no hay una modificación plena de la ley. Sigue estando el régimen tradicional. Lo que hace el legislador es señalar, bueno, a partir de ahora, si vos querés, podés optar por este procedimiento de revaluación de tus existencias. Y son los efectos
desnivelar tanto para lo que es propia producción como para invernada. Y me gustaría por ahí rápidamente terminamos con de ganancias quedan dos aspectos, uno que tiene que ver con los quebrantos impositivos, que se aclara que la actualización es, no se aclara, se determina que la actualización es para los periodos fiscales iniciados a partir de 2025 en adelante. No me voy a explayar demasiado sobre el tema, pues ya hemos sentido destaques y demás con anterioridad a la vigencia de esta ley, y ahora la ley lo pone de esta manera, en el sentido, nosotros nuestros dictámenes eran hacia atrás, es decir, no se puede actualizar o no se podía actualizar hacia atrás, tampoco se puede ahora hacia atrás, no es retroactivo, sino desde 2025 en adelante. Y otro tema que no lo mencionamos demasiado, que tiene que ver con el tema de la residencia fiscal por inversión, la ciudadanía por inversión. Y para también llegar a esto en realidad, en el sentido de que con toda esta nueva implementación de este sistema de la ciudadanía por inversión para un residente extranjero que quiera adquirir esa ciudadanía o realizar determinadas inversiones en el país, eso no quiere decir que automáticamente quede como residente fiscal argentino, porque al convertirse en ciudadano por inversión, vamos a simplificarlo, parecería como que se dispara el inciso A del artículo 116. Y bueno, justamente con esta ley lo que se dice es, no, eso no sucede. Ahora bien, si ese residente cumple los requisitos que hoy el inciso B determina para un residente en el exterior, cuando tiene ciudadanía por inversión o no, entonces es eso lo que se aplica. Se cumple con esos requisitos, obviamente sí va a ser considerado residente fiscal argentino, pero no por el solo hecho de que obtenga esa ciudadanía por inversión. Exactamente, que es el requisito de estar en el B del 16. Y ahora cerrar con IVA y cerrar. No, de IVA al principio hay una modificación que es muy puntual, se incorpora una alícuota reducida que tiene que ver con la provisión de energía eléctrica cuando se trate de sistemas de riego, que es muy puntual, es una alícuota reducida. De hecho, si le trasladamos un poquito al RIMI, hay muchas inversiones que tienes con destino al sector agropecuario que tienen la amortización acelerada nadie, por ejemplo, el Valle del Granizo, acciones de equipo de riego, y que de hecho no dependen de monto mínimo alguno de inversión para usar eso. Digo, eso era el y ahora hay que definir un valle anterior. Y ahora exactamente. Que la ley lo que le sucedió a la ley de RIMI, que es un poco lo que va a aclarar la aclaración, es que hay determinados bienes que se consideran susceptibles de formar parte de la obra. Y yo estoy dando un beneficio tanto para el bien en su carácter individual como para la obra en su carácter global. Entonces hay que separar la implementación del bien o el bien considerado de manera particular de aquel que va a formar parte de la obra. Pero son temas que la reglamentación es muy específica, que son temas que la reglamentación aclarará. De hecho, en esta tarde ya estamos trabajando con la reglamentación. La idea es que, como dijo Juan, es un régimen, pues, de promoción, donde se establece una planificación sancionatoria, o de un régimen también, realmente hay como cualquier régimen de promoción, sino que es un incentivo adicional con digamos, parámetros que pueden considerarse bastante sustantivos en el momento de hacer una inversión y poder recuperar el crédito fiscal por esa inversión en un cortísimo plazo, puede ser financieramente, desde el punto de vista financiero, muy relevante. Y por el lado de lo que es una amortización, de pasar de 5 a 10 años a 1, también es relevante desde el punto de vista financiero de la determinación del impuesto. Bueno, bárbaro, buenísimo, tanto detalle, pero bueno, tengo unas preguntas, si me permiten, ya nos pasaron algunas preguntas, así que Claudia o Juan, vamos a cerrar en 5 preguntas que nos pasaron, porque ya estamos muy justo sobre la hora, pero después Claudia ya sabe
ya me lo comentó, de que vamos a relevar todas las consultas que tengan ustedes, pásenmelas. Mi casilla de correo después se las pasamos por el chat. Van a recibir igualmente un correo mío en agradecimiento con la presentación también que compartieron. Pero bueno, ahora las preguntas que me hicieron se las traslado a ver si podemos ya encaminar estas once. La primera es, las rentas por impuestos cedulares del artículo 98 y 99 de la Ley de Impuesto a las Ganancias ¿se pueden incluir en el régimen simplificado o por el contrario se deben seguir liquidando como impuestos cedulares en los formularios 2022 o 2020 y 2023? Vos lo aclaraste, van por fuera. Por las dudas, igualmente, para que quede bien grabado. Sí, sí. ¿Cuándo vos sabés lo Sí, sí, correcto. La segunda pregunta. Igual, las ventas financieras que tienen sociedades, Sí, sí. sí, Y ahora desaparece el rigor. muy agotado. Quienes blanquearon dólares en el blanqueo de la ley 27743, esos dólares figuran en la declaración jurada del 2024 como ingresos no computables. A los efectos del tope de los 1.000 millones en el periodo 2024, ¿se deben sumar como ingresos? Sí. Sí, se deben sumar como ingresos. Sí, es independiente de la que tiene el impuesto. Perfecto. Vamos con la tercera. Para el límite de los 1.000 millones de ingresos, deben considerarse, bueno, la diferencia de cambio, bueno, toda A, B, C, D, y los rescates menos, a ver, esta es media dudosa, como grave, porque, a ver, dice, ¿la diferencia de cambio proveniente de compra-venta de moneda extranjera? Sí. Sí. ¿La diferencia de cambio proveniente de compra-bienes de, ejemplo, inmuebles pagados con dólares? Diferencia de cambio. Siempre. ¿Los anticipos de herencia o donaciones recibidas? Sí, es independiente, porque eso es entrada. Bien. De hecho, claro, viene bien eso porque digo, salgo de acá y me gané la liquidez. Eso es un ingreso. O sea, lo tengo que considerar porque es independiente del tratamiento que tenga. Ya no tenemos también el éxito. No la vez sin banda ahora. Vamos con esta que dice, rescate menos suscripciones de cuotas parte de fondos comunes de inversión. El rescate es famoso. Eso no, No se considera. Ahora yo digo una cosa en que lo comentábamos, porque el concepto de ingreso es el mismo que incluso cuando apelamos a la reglamentación se toma en la redacción para considerar los ingresos de las cargas de familia. Yo veo la cantidad de dudas que surgen ahora por el tema, entonces creo que en el momento en que se liquidaron las cargas de familia se consideró ver si era carga de familia o no. habría que ver cómo quedó. No, Sí, pero claro, es lo mismo, claro. nos surgen muchas dudas ahora, pero en realidad es el mismo concepto para ver cuándo es carga de familia alguien o no. Bueno, y esta dice un sujeto, que creo que también ya lo aclaraste, un sujeto con ingresos exentos puede adherirse al régimen simplificado. si tuviera que presentar la declaración de ganancias bajo el régimen tradicional, sí, hay que ver si tienen altas ganancias, todo. O sea, no cambian nada con relación a lo que hubiera hecho con el tradicional. Y la última, un sujeto monotributista por su actividad profesional, que además obtiene ingresos exentos en ganancias, puede adherirse a ganancia simplificada. Lo mismo. Como hubiera actuado hoy con la tradicional es como tendría que actuar con la simplificada. Perfecto. Bueno, y la última, si me permiten, alguien de acá del presente. Sí, claro. Sí. Porque Mira que alguien se lo puede bloquear. En el decreto hay una especie de conveniencia respecto de la bancarización obligatoria de todas las obligaciones, ¿no? La primera consulta es si eso se interpreta cualquier gasto que realice o solamente los relacionados con su actividad. Consulta. Y después dice que queda vigente el decreto 22/2001 que asocia a los inmuebles. Pero en el decreto dice que el escribano tiene que dejar constancia que ve que, que se pagó la operación, ¿cierto? Y ahí me surge la duda respecto de un montón de escrituras que dicen que se pagó antes de ahora. O sea, el escribano no está
dejando constancia en ese momento de que está viendo el pago. Entonces ahí me surge la duda si esas escrituras son válidas para mantenerse en el régimen o como el escribano no da fe de que pasó delante de él el dinero que se pagó, porque dice se canceló antes de ahora, si no, eso no podría tener un problema en cual es el régimen. La verdad que Es un tema probatorio, es un tema probatorio, creo yo. sí, no, y el hecho que diga antes, a ver, supongamos que no existe hoy inocencia fiscal. Sí. Antes de eso, se computaba el hecho de que existe una operación, ya estaba avalado que no se bancarice si era a través de una operación de un inmueble. Entonces, el escribano seguía diciendo eso antes de ahora y estaba perfecto. Nunca tuve caso, pero No, está bien, pero es habitual que se diga eso en las escrituras. Hoy tenés inocencia fiscal, pero antes ya tenías ese régimen y también tenías la Claro, ley en de ese caso, activación. es un tema Entonces, probatorio, me parece no es para modificar ningún criterio de inocencia fiscal. Inocencia fiscal es para decirles, a ver, ¿quieren ir por algo más simple? ¿Tienen ahorros y los quieren invertir? ¿Cumplieron los requisitos de no pasar los ingresos y el patrimonio? Bueno, venga, y esto es más simplificado. Te damos la declaración jurada casi completada, yo digo así, y alguien puede decir, a ver si te... No, si ellos dijeron y la verdad es que hicieron un buen... Igual el dictamen de ustedes creo que también va a servir mucho porque todo con el detalle que ustedes lo puedan hacer. No, sí, sí, Para- es que el dictamen es así, pregunta y respuesta para, de todo lo que va surgiendo, por eso... Exactamente, ese es el bárbaro La ley de inocencia fiscal no modifica nada de lo que ya está vigente, ni la ley de antelación, ni lo que tenga que ver cómo se trataba esa exhibición del hecho de bancarizar en el momento para las operaciones polinuales. Y acá es lo mismo, no hay nada que se modifique. Es más, lo que sí, también dentro de este proceso de simplificación, lo que se dice es, si te adheriste al régimen de la declaración jurada simplificada, es considerado un antecedente favorable también ante otro tipo de organismos. Eso es lo relevante. Todo lo que implique la ley de eficiencia fiscal no va a ser para empeorar la situación del ciudadano, sino justamente para mejorarla y hacerle un poco la vida más simple, que ustedes también, en consecuencia. Bueno, bárbaro, bárbaro. Muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias por acompañarnos, sobre todo gracias Claudia, gracias Juan por todo este espacio que nos brindaron y vamos a estar ansiosos esperando el dictamen con todos los detalles. Gracias por habernos acompañado los que están también a distancia y los que quieran sumarse a la maestría en Derecho Tributario, saben que esta es nuestra querida casa de estudios, los esperamos a todos. Muchas gracias. Bueno, bien.